Día de hoy con nuestra querida Rosa Anacaona, que nos trae un tema muy interesante y me sorprendió cuando dijo, mira, vamos a hablar de la mejor amiga de Marola. Ay, Dios mío. Yo no sabía que eran tan íntimas. Pero mira. Esa es mi mujer, Muy bien. mi doñita. Ay, tan linda la Chucky. Ladroncita sí, pero... Ay, no, mentira. Ah. Ay, no, Chucky. Eso fue un error, Chucky. Cuéntamelo todo. ¿De qué hablaremos hoy específicamente, querida Rosita? Mira, esta semana se ha hablado muchísimo del juicio que ella enfrentó y que pagó una multa bastante grande. 7,8 millones de euros. Pero eran 14 o más. Sí. Bueno, hay noticias que hablan de 23 como reclamo original. Luego bajó a 14 y ahora en la última negociación fueron esos 7 millones y aparte una multa para no ir a la cárcel, que la comprendo. Claro. Yo lo hubiese pagado más de ahí si tuviera el dinero también. Pero es para ver, como es un caso de fraude fiscal, hay cosas que son muy comunes con nuestro país y la legislación local. Entonces quise traerlo para ponerlo como ejemplo de situaciones que hay que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una planeación fiscal. Tradicionalmente, cuando hacemos planeaciones fiscales, el objetivo es optimizar los impuestos, pagar lo menos posible, siempre dentro del marco de la ley. Entonces, hay planeaciones fiscales que son agresivas, que buscan no solamente bajar la cantidad de impuestos, sino que artificialmente hacen cosas para que se reduzca el impuesto, pero no dentro de la ley necesariamente. Entonces, eso pasó aquí. Hay dos casos que ella tiene vigente. Este que se cerró ahora con esa negociación, sí, que fueron por ingresos que ella dejó de declarar en España entre los años 2012 y 2014. O sea, 2 años. 3 años. Porque 12, 13 y 14. Ok. Bien. Pero por eso es que ha acumulado tanto, porque es desde allá. Exactamente, para que vean que cuando aquí la DGI fiscaliza algo 2 años después, no es porque lo dejó pone viejo, es que normalmente sucede así. Bien. O sea, que la deuda de ella hubiese sido menor si no deja pasar tanto tiempo. Pudiera, porque claro, tú vas acumulando penalidades. Okay. Y entonces, mientras más tiempo pasa, imagínate, por ejemplo, aquí tú tienes la facilidad de primero, cuando te hace una fiscalización, elevar un recurso de reconsideración, que es para defenderte. Si ese recurso falla a favor de la DGI, los recargos se siguieron acumulando mientras ese recurso estuviera en discusión. Antes era normal que un recurso de reconsideración durara, por ejemplo, 4 o 5 años y no te dieran respuesta. Ok. Si la respuesta era a tu favor, tu deuda se quedaba como estaba al momento de elevar el recurso, 5 años para atrás. Okay. Pero si es a favor de la DGI, entonces sí se acumulan esos 5 años de penalidades. ¿Entiendes? Entonces, aquí pasa así, pasa fuera. La legislación tributaria es muy común entre todos los países del mundo porque somos miembros de organizaciones internacionales como la OECD o la Naciones Unidas, que tienen modelo de convenio, tienen como un borrador de lo que podría ser la ley de cada impuesto. Acuérdense que tenemos muchos impuestos diferentes. Entonces, todos los países que hacen, cogen ese marco general y lo adaptan a su economía local. Entonces, por eso vemos muchas similitudes entre este caso, que ya es bastante conocido por la persona de que se trata, pero también es algo que pasaría aquí con cualquier empresa grande a la que le hagan un reclamo similar. Fíjate también cómo la deuda se negoció, que bajó de 23 millones de pesos a solo 7. Pero eso se hace teniendo unos buenos asesores que conocen la ley, que saben cómo defenderte y buscan argumentos para tumbar los reclamos que te hace la administración tributaria. Y una pregunta, me imagino que hay como una que te da, que tú ganas puntos a favor, como quien dice, cuando tú te declaras culpable. No necesariamente. Porque en ese caso sí le funcionó a ella. Sí, aunque ella pero supuestamente eso fue estratégico. Eso fue estratégico. Fíjate que ella habla de que quiere enfocarse en su vida, en su carrera, en sus hijos, y realmente lo veo como una razón de peso, porque estos procesos suelen ser muy largos, muy tediosos, más la influencia mediática que tiene a nivel global es demasiado. Exacto, es un impacto negativo. O sea que aunque ella sea súper bien. Aunque ella sea como quien dice inocente, ella se declara culpable para
soltar ese asunto en banda y Así estar es. más tranquila. Muchas veces en temas tributarios tú terminas pagando no porque tú seas culpable, sino porque estratégicamente te sale más económico. Imagínate que ahora, en vez de aceptar ese trato que le dieron en el juicio, ella dijera, no, yo voy a seguirme defendiendo porque soy inocente. Cuando viene a ver, tiene que pagarle más de 7 millones de euros a sus asesores. Entonces tú dices estratégicamente, ¿qué me sale mejor? ¿Pago y salgo de eso o sigo gastando dinero a ver qué sale? ¿Sí me entiende? Porque a la larga la ley también está sujeta a interpretación. Entonces, cuando la administración tributaria de aquí o de cualquier país del mundo te hace un reclamo, es porque está interpretando la ley de una manera distinta a como tú probablemente la viste antes de hacer el hecho. Digamos que en el caso de Shakira, para estos años 2012 al 14, ella alegaba que ella no era residente fiscal en España. Residencia fiscal significa que tú pasas en ese país más de 183 días, sean continuos o no. Ella dice que para esos años su residencia estaba en Bahamas. Sin embargo, parte de lo que le dijeron fue, tu hijo más grande nació aquí en 2013 y el otro nació en 2015. ¿Cómo nacieron aquí entre esos años si tú no vivías aquí? Por ejemplo. Entonces esos son de los pequeños elementos que se van integrando para que cada quien defienda su argumento de por qué está reclamando o por qué dice que es inocente. Pero Tanibol, porque ella pudo haber viajado a Madrid para que sea español el niño y llevarse a su muchacho donde sea que estuviera. Claro, pero no llega una semana antes de parir, por ejemplo. Porque por el mismo estado de embarazo no se debe, no es recomendable. Pero esos son solo algunos de los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de impuestos, el contribuyente es el que tiene la carga de la prueba. Entonces, ella como contribuyente es la que debe aportar pruebas que digan, no, yo no viví en Barcelona en esos años. O yo no pasé más de 183 días en este país, ya sean de manera continua o no. Tú puedes entrar y salir, entrar y salir. Y si dentro de ese año tú pasaste más de 183 días allá, ya tú creaste una residencia fiscal. Y tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de Taylor Swift, que ha sido, el Eras Tour ha sido el más grande de todos los tiempos, con más acumulaciones de recaudaciones del mundo. Pero es alrededor del mundo esa gira. ¿A dónde ella reporta impuestos entonces? Te voy a responder con el caso de Shakira. Ok. Para que ya haya una continuidad. Por ejemplo, ¿por qué dicen que ella debió declarar en España? Porque al crear una residencia fiscal, que ese es uno de los requisitos, otro de los requisitos en la ley de allá es que tu familia directa sea residente en ese país también, lo que pasó por su ex y los hijos que vivían allá. Entonces ya ella tiene varios argumentos de por qué se le crea la residencia fiscal. En España hay un régimen de pagar impuestos que es renta global, que se basa en tu residencia. Si tú resides allá, tienes que tributar allá por todo el dinero que te ganes en el mundo entero. Y ella lo sabía. Por eso es que son... Si ella no lo sabía, lo tenían que saber sus asesores. Entonces, ¿qué pasa? Dirán, ¿pero va a pagar impuestos 2 veces? No. Porque así mismo, como tú tienes que declarar todo el dinero que te ganas en cualquier país del mundo, también tú de alguna manera recuperas o dices, no, mira, ya yo pagué en cada país un pequeño monto de impuestos, aquí tú me lo tienes que deducir para que yo te pague entonces la diferencia que me falta. Entonces ya no había pagado en otros lugares del mundo y la imputaron por eso. No, al contrario. Lo que sucedió para esos periodos es que parte de sus ingresos no se declararon en España porque se entendía que tenían que tributar en otros lugares. O sea que ella lo declaró, por ejemplo, en Colombia o lo declaró en Estados Unidos, whatever. Exactamente. Entonces ahí sí ella va a pagar doble. No, porque entonces le acreditan en España el impuesto que pagó fuera. Ya. Bien. Cuando tú tienes un régimen territorial para pagar impuestos, que es como ocurre aquí en República Dominicana, imagínate que tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y haces un trabajo allá. Hay una discusión ahí de que si tú tienes que declarar ese ingreso aquí o no. La verdad es que como el impuesto es territorial, te dice, tú vas a pagar aquí por las rentas que tú generes aquí. Renta es un ingreso por una actividad comercial. Si tú no la generaste aquí, entonces tú no tienes que pagar un impuesto aquí. Bien. Ahora, por tema de prevención de lavado, es posible que te digan cuando tú traigas ese dinero, cómo tú generaste ese dinero para ver que sea lícito. Pero ya eso es un tema más penal que tributario. Bien, aunque se mezclan ahí un poquito.
Entonces, ¿cuál es el otro caso que tiene Shakira? Y que ese es muy común también que lo hagan las empresas multinacionales o personas que hacen este tipo de planeación fiscal. Es que para el año 2018, parte de sus gastos no fueron admitidos. Uno, porque son gastos personales. Le dijeron, mira, los pasajes de tus hijos para andar contigo de gira no son deducibles. Eso se lo sacaron. Y también le dijeron, esas empresas que tú tienes, que son supuestamente propietarias de los derechos de autor de tus canciones, que son tuyas y que tú cantas y tú le cediste los derechos, esas empresas son falsas. Oh. ¿Por qué? Porque últimamente, desde 2015 para acá, que tenemos regla de BEPS, que es una de los tecnicismos muy técnicos de tema de impuestos, todos los países miembros de la OECD y de las Naciones Unidas están de acuerdo en valorar muchísimo la sustancia de las transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú dices que tú le pagas a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas un monto X, tú tienes que demostrar por qué tú le pagaste ese monto. Que esa empresa exista, que tenga estructura de personal humano, capital humano, que tenga los activos que necesita para poder hacer una actividad económica que amerite el pago que tú le estás haciendo. Entonces, en el caso de Shakira, esta empresa que es propietaria de esos activos intangibles, porque son derechos de propiedad, no tenía un lugar físico, no tenía personal, no tenía nada que justificara. Pero quizá era inteligencia artificial, pero estamos en el 2018. No, pero eso de verdad pasa muchísimo, son compañías de carpeta. Entonces, al esa empresa ser un ente intermediario artificial, se nota la intención de defraudar en tema fiscal. Y por eso esa defraudación, que no es lo mismo que evasión, es lo que da lugar a que también tenga otro caso pendiente de 2018, donde le están reclamando 6.6 millones de euros. Sabemos que la deuda va a bajar en el momento en que la negocien. O sea, ella dijo, ok, soy culpable y lo que corresponde ahora son 7,8 millones y cuando ya yo vaya a la renegociación, seguro paga 3. No, ya esos 7 son el último acuerdo de ese caso. Acuérdate que te dije al principio que son 2 casos. El segundo caso es este, donde la empresa intermediaria es una empresa de papeles, básicamente. Entonces, ese otro caso está pendiente. ¿Qué pasa cuando tú te declaras culpable en un tema como esto? Ya tú creas un precedente. Entonces significa que tú vas a estar más en la lupa que cualquier otra persona. Claro. Porque ya dicen, ella es evasora. Entonces vamos a revisarle muy bien cada declaración que ella presente. Pues ya se fuñó, porque yo entiendo, o sea, Shakira esta como que no es la primera vez que tiene un problema ante la ley. Entonces como que un poco más rullera la niña. Pero no ella, es que son estrategias o su fiscales sistema, exacto, su que sistema sus asesores le brindan y ella tiene que aceptarlo. ¿Qué es importante aquí? Y aplica para ella y cualquier otra persona. Si usted tiene un asesor que le ofrece maravillas, pregunte cuál es el riesgo. Porque todos los errores en este tema se pagan con dinero. Y en última instancia hasta con cárcel. Aquí ha habido gente que ha ido a la cárcel por temas fiscales. Bien. Claro. Entonces, y allá en España ellos no comen cuento. Fíjense que Isabel Pantoja también enfrentó temas con la ley y estuvo presa. O sea que en estos países no comen cuento. No comen cuento con eso. No importa que tú seas celebridad, no importa que tú seas artista. Bueno, aquí tampoco, tú sabes. Bueno. Pero cuando se trata de recaudar somos muy eficientes. Eso sí te puedo decir. Entonces, ¿qué es importante aquí? Medir el riesgo, saber qué tan riesgosa es la transacción que tú pretendes hacer. Porque si vas a disminuir tu impuesto, tienes que saber que sea de una manera legal para que pagues lo óptimo. Yo siempre digo que la mejor estrategia que tú puedes hacer es cuando tú pagas exactamente el monto que te toca pagar de impuesto. No de más, porque entonces te estás engañando tú, ni de menos, porque entonces estás asumiendo un riesgo. Si lo vas a asumir, entonces tienes que medirlo. ¿Para qué? Para que si en algún momento te dicen, mira, pasa por aquí, que tú tienes irregularidades en tus declaraciones, ya tú sepas cómo te vas a defender, de hecho. Bien. Claro.
Entonces sí, aparte de vestirse un trajecito rosa, Para parecer súper inocente y angelical. es importante, claro, que uno pueda medir sus riesgos fiscales y no solamente cuando se trata de mucho dinero, porque para una empresa pequeña, un reclamo pequeño la puede quebrar, Claro. porque puede ir muchísimo más allá de su capacidad financiera. Sí. Bien. Entonces Taylor va a tener que reportar en Estados Unidos, aunque haga una gira alrededor del mundo. Si ella tiene su residencia fiscal en Estados Unidos, sí. Acuérdate que hay que ver las reglas de cada país. Aunque Claro. tenemos reglas comunes, hay cosas que varían. Fíjate cómo en España la renta es global, aquí en República Dominicana es territorial. Entonces, hay que ver la legislación de cada país. Bien. Me parece bien. ¿Listo? Eso era todo. Así que Gracias, Rosa. Tú anoten sabes que por ahí. casi nunca tenemos preguntas porque tú lo dejas todo tan claro y tan nítido, explicado. Sí, Aprovechando eso. exacto. déjenme- ¿Tienes alguna oferta de Black Friday para un 2x1 de consejería, de consultoría? No, pero les voy a recordar que todavía están vigentes las facilidades de pago para las deudas anteriores al año 2020. Y esas facilidades van a estar disponibles hasta el 20 de diciembre. Si usted tiene deudas y quiere salir de eso, aproveche esa facilidad porque le van a tumbar todos los recargos que tenga ahí acumulado. Así que vamos a salir de líos también. Vamos a seguirle los Claro. pasos a Shakira. ¿Dónde, Ay, ay, ¿dónde ay. se comunican contigo? @Rosa Anacaona en Instagram y en el 809-792-4784. Ya usted sabe, Rosana Caona, para que no caiga como Shakira.